Bueno, buenas noches mis hermanos. Eh, para mí es un honor y un privilegio de verdad llevarles a ustedes el estudio de esta noche de jueves. Eh, Junto con Nico hemos querido hacer un estudio de algunas de las doctrinas contenidas en la Confesión Bautista de, de Fe de 1689. De verdad han sido muy interesantes. Nico ya abarcó algunas en reuniones anteriores. Creo que él tocó el tema de los pactos de Dios, de Cristo el mediador, libre albedrío y la divina providencia. Entonces, hoy voy a tocar yo el capítulo 21 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Es algo muy impresionante, de verdad que me gustó mucho estudiarlo. Llegué a muchas, puse en tranquilidad mi mente en varias cosas acerca de este tema. Entonces, vamos a orar, mi hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de este estudio que tengo y que podamos atesorar la palabra primero que todo en nuestra mente y nuestro corazón y que este estudio sea estrictamente a darle la gloria al Señor, que eso es lo que siempre apuntamos como creyentes. Entonces oremos, mi hermano, incline su rostro. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por esta noche, gracias porque podemos sentir tu cuidado, tu protección en todo momento. Gracias porque podemos ir tranquilamente al estudio de tu palabra. Podemos ir, Señor, en tranquilidad y teniendo en cuenta que tú eres el que nos guía, que tu Espíritu Santo nos ayuda a entender todas estas verdades alojadas en tu palabra. Ponemos en tus manos este estudio. Te pedimos que me guíes, Dios, que no sean mis palabras, que no sea yo, sino que seas tú, Dios, que tu gloria sea manifiesta, que todo lo que hablemos acá apunte a darte la gloria y la honra, porque tú eres el único, Señor, digno de recibir toda gloria y todo honor. Te damos muchas gracias y nos soltamos en tus manos donde sabemos que estaremos seguros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les dije, hoy voy a tocar el capítulo 21 de la libertad cristiana y quisiera iniciar este estudio con una frase de Martín Lutero que en un ensayo donde llamado precisamente la libertad cristiana. ¿Listo? Voy a leerles una partecita del ensayo. Dice: el cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. En esta noche quiero que juntos lleguemos a reconciliar a través de la palabra y a través del estudio de las escrituras estas dos verdades, ¿sí? Que a simple vista podrían parecer un poco contradictorias, ¿sí? Pero bueno, vamos a entrarnos en este estudio y vamos a tratar de reconciliar estas dos verdades. ¿Listo? Y para este título, para este estudio, le coloqué el título La libertad sujeta del cristiano. Bueno, vamos a iniciar leyendo un apartado de la confesión que dice así: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y del aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por su temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley.
Bueno, en este párrafo encontramos la descripción de lo que es realmente la libertad cristiana. En primer lugar, dice que esta libertad ha sido comprada para los creyentes por Cristo. Jesús en la cruz del Calvario compró por precio de su sangre nuestra libertad. En realidad en esto pues consiste la redención, en que siendo esclavos fuimos comprados y hechos libres. Ahora esta libertad está dentro del contexto del Evangelio que proclama libertad de la culpa del pecado y de la ira de Dios. Vamos a citar Juan 3:36. Ustedes lo buscan allá en su casa. Y dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y si miramos también una parte en Romanos 8:33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Además de ser libres del pecado, también los creyentes son libres de la maldición de la ley. Y aquí hay algo importante, mi hermano. Debido a que el hombre caído, ¿no? Debido a que el hombre caído no puede obedecer perfectamente la ley de Dios, entonces carga con la maldición de desobedecerla. Impresionante. Bueno, la palabra es clara cuando dice que en Santiago, vamos a ir a Santiago 2:10. La palabra es clara cuando dice, Santiago 2:10: cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Esto demuestra que no es posible, fuera de la gracia y en este lado de la eternidad, cumplir la ley de Dios. No es posible. Si vamos a Gálatas 3:13, dice, Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo en la cruz cargó con la maldición del pecado que nos pertenecía a nosotros. Todo porque por nuestra desobediencia a la ley, y Él nos hizo libres, por esa cruz nos hizo libres. También la libertad cristiana consiste en ser libres de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. Esto en el sentido en que el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente, ¿sí? Y eso es importante, tener claro eso, que ya el pecado ya no puede dominar al creyente. El creyente sí peca, pero no puede estar dominado por el pecado. Antes de haber nacido de nuevo, el hombre es incapaz de obedecer a Dios, y eso es lo que decíamos hace poco. Un hombre caído no puede obedecer a Dios, no puede agradarle o ni siquiera buscarle correctamente, ¿sí? El hombre caído es esclavo de sus deseos y de sus concupiscencias. Además, bueno, si pensamos, puede que el hombre sin Cristo puede llegar a tener cierta apariencia externa de piedad, pero aún sus buenas obras están contaminadas por sus propios deseos, por sus propios deseos egoístas, o el orgullo o la búsqueda de reconocimiento. Las obras que no tienen como fin último la gloria de Dios son, como dice la palabra, trapos de inmundicia, ¿sí? El creyente, en este caso, el creyente nacido de nuevo, por el contrario, es libre para agradar a Dios con sus acciones. Puede ahora obedecer los mandamientos de Dios y es capacitado por el Espíritu Santo para hacerlo. Es libre para vivir de acuerdo al propósito para el cual fue creado. Y si nosotros, y yo creo que esto ya lo tenemos claro, que para qué fuimos creados nosotros, ¿no? Recordemos que fuimos creados para conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. El creyente también es libre del mal de las aflicciones y del aguijón de la muerte. Vamos a ver esto. Tengamos en cuenta que no se dice
que se ha librado de las aflicciones o de la muerte. No será librado de eso, sino del efecto nocivo que estas cosas pueden tener en la vida del hombre. Para esta parte vamos a ir a Romanos 8:28, y así lo dice. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, la confesión también es clara en cuanto a que esta libertad también fue disfrutada por los creyentes del Antiguo Testamento, aunque en diferente medida, ¿no? El hecho de que la revelación del Evangelio sea progresiva hace que la libertad que viene como consecuencia de la obra de Cristo a nuestro favor también aumente, ¿sí? El creyente del Nuevo Testamento ya no está sometido al cumplimiento de las leyes ceremoniales. El creyente hoy tiene un acceso libre y directo al trono de la gracia, ya no mediado por sacerdotes o por sacrificios, lo que veíamos en el Antiguo Testamento, sino con Cristo como mediador y sacrificio ofrecido una vez y para siempre. Entonces, la libertad cristiana debe ser gozada en mayor medida por aquellos que disfrutan de una mayor luz en la revelación de Cristo. Y esto es muy importante. De hecho, voy a leerlo nuevamente. La libertad cristiana debe ser gozada en mayor medida por aquellos que disfrutan de una mayor luz en la revelación de Cristo. Tengamos muy en cuenta en esto que lo vamos a desarrollar más adelante. En el segundo apartado de la confesión dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. En este punto ya nos adentramos un poco más en lo relacionado con la conciencia, ¿sí? En el diccionario de la ética cristiana y teológica pastoral define la conciencia como la faceta interna de la vida del individuo en la que se desarrolla el sentido del bien y del mal. Así que teniendo esto en mente, el sacrificio expiatorio de Cristo hace libre al creyente, pero a la vez somete su conciencia a la autoridad única de Dios y de las Escrituras. Bastante interesante. Esto debe ser claro para nosotros, mis hermanos. En ese tiempo en el que suelen imponer como mandamientos doctrinas de hombres, ¿sí? Y esto se está viendo mucho, ¿sí? Simplemente porque yo siento que es así, o yo interpreto la Biblia de esta manera, eso ya lo hacen una doctrina, y tenemos que tener cuidado con eso. En la época que fue escrita la confesión, la Iglesia Católica se caracterizaba también por la imposición de diferentes leyes humanas, adjudicándoles prácticamente la misma autoridad que las Escrituras, ¿sí? De hecho, hoy en día aún se ve esto, ¿sí? Bueno, no solo dentro de la Iglesia Católica, sino que también en muchas iglesias llamadas cristianas. Existe un grave peligro de llegar a hacer interpretaciones erróneas de la palabra del Señor y añadirles autoridad divina, ¿sí? Y esto es lo que les estaba diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. También se corre el peligro de hacer de las experiencias personales una doctrina. Y en este punto quisiera comentarles algo de mi vida. Creo que hubo un momento en el cual algunas personas muy cercanas a mí conocen cuál fue un poco de mi pasado un poco denso, y cuando conocí el del Señor, obviamente mi testimonio era impresionante, ¿no? Porque pues son muchas cosas, pero mi testimonio era algo llamativo para la iglesia en ese tiempo cuando
cuando empecé a asistir a una iglesia cristiana. Eh, bueno, y yo empecé a estudiar y empecé como a enseñar en células y en grupos pequeños de oración. Y yo me acuerdo que el pastor en ese tiempo me decía, meta su testimonio, o sea, el testimonio. Mejor dicho, haga 2 o 3 textos bíblicos, pero meta su testimonio. Y básicamente lo que yo hacía era, en las enseñanzas que yo daba, era simplemente, prácticamente todo el tiempo, el 90% era mi testimonio y la gente súper impresionada, pero era muy poco la palabra. Y de hecho la palabra que yo hacía y la parte bíblica de lo que yo hacía era que hicieran la oración de fe. Entonces prácticamente yo hacía una doctrina, o la iglesia, digamos, en ese tiempo el pastor me estaba diciendo que de mi testimonio hiciera una doctrina y que prácticamente eso iba a llamar gente y todo. Creo que eso debe tener un orden y creo que el testimonio sí, creo que puede servir, pero creo que tiene que estar más enfocado en Cristo. Yo creo que ustedes ya deben tener claro eso. Y lo traigo a colaciones por eso, porque me trajo a la mente eso, porque no podemos hacer una doctrina de algo vivencial de nosotros. Entonces, bueno, cierro paréntesis. Así que, bueno, sigamos. Así que obligarnos a obedecer mandamientos humanos que son contrarios a la palabra de Dios o que no estén dentro de ella, pensando que de esta manera guardamos nuestra conciencia o la de otros, es un ataque directo a la verdadera libertad. Bueno, además de esto, nuestra fe y obediencia deben ser racionales, ¿no? Deben ser ilustradas y de verdad, como lo dice acá, racionales. Aunque creemos y esperamos lo que no vemos, esto no quiere decir que no deba tener sentido para nosotros. Obviamente debe tener sentido, debe ser racional, una fe. Es que no me acuerdo cómo era que decía Edgar, una fe ilustrada. Bueno, no me acuerdo. Yo sé que ustedes se acuerdan. De ninguna manera se espera de nosotros una fe ciega y absoluta. Esto va en contra de la libertad de conciencia y de la razón, ¿sí? Nuestra fe debe ser informada por las escrituras. Fe informada, ¿de acuerdo? Listo. En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si vamos a Juan 4:22 dice: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, y aquí es importante esto del estudio consciente de la palabra de Dios. Debemos poder decir que adoramos lo que conocemos, ¿sí? O más bien al que conocemos. Nuestra fe no es un salto al vacío, está fundamentada sobre la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Con esto vamos a entrar al tercer párrafo, tercero y último párrafo de la sección, que dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Esta sección abarca ahora la parte negativa de la libertad cristiana, y es la que usan algunas personas para dar rienda suelta a sus propios deseos, lastimosamente. Es lamentable ver que esta doctrina es tergiversada a tal punto que se cometen toda clase de pecados en nombre de la libertad cristiana, y se llega al punto de acusar a los que no participan de ellos como débiles en la fe. Y eso es una locura. Es cierto que existen
creyentes que son débiles en su fe y a quienes su conciencia llega a acusarlos por cuestiones en las que la escritura no se ha pronunciado. En ese caso, el llamado a los débiles es a fortalecerse en el conocimiento de la palabra de Dios y a informar su conciencia para poder andar en verdadera libertad. Pero el que se cree fuerte también es necesario que entienda que su libertad es esclava a la obediencia de Cristo. De ninguna manera se puede excusar en su libertad cristiana para pecar, ni para ser partícipes de pecado a otras personas. Mis hermanos, la libertad personal y la libertad de conciencia deben tener como fundamento la libertad espiritual de la que hablamos en la primera sección, ¿sí? No hay una verdadera libertad de conciencia sin haber experimentado antes la liberación del Evangelio. Es la verdadera libertad. La historia de la redención nos lleva a ver el pueblo elegido siendo esclavizado por el faraón de Egipto. Ellos están sometidos a la autoridad de su enemigo y no pueden librarse por su propia mano. Dios en su misericordia hacia su pueblo envía a Moisés, ¿sí? Y saca al pueblo haciendo una demostración de su maravilloso poder y enviando las plagas y abriendo el mar en dos. Pero además de querer revelarse a su pueblo como su salvador, Dios también quiso apartar de sí un pueblo que le sirviera. Apartar para sí un pueblo que le sirviera. El pueblo de Israel fue liberado en Egipto con un propósito claro, y era el de servir al Señor. En este sentido, Israel es una sombra de la iglesia que ha sido libertada y rescatada para servir al Señor. Lo podemos ver claramente. Si vamos a Romanos 6, del 1 al 2 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Y este signo de admiración. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible que en nombre de la libertad sigamos en nuestros pecados. No es posible. Esto sería una contradicción clara a nuestra confesión de fe, ¿sí? En Gálatas 5:13 dice, busquemos Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Ahora, ya llegamos en este punto donde ahora la oración de Lutero cobra un poco de sentido, ¿sí? Y la recordamos, volvamos a leer. El cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos, ¿sí? Ahora cobra un poco de sentido. Por un lado, el cristiano es libre y por otro es servidor o esclavo, ¿sí? ¿Pero cómo es eso? Las dos cosas al mismo tiempo son libre frente al mundo y esclavo frente a Dios. ¿Listo? Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Libre del pecado, esclavo de justicia. Libre del servicio al pecado, pero esclavo al servicio de los demás. Entonces esto ya puede enlazar las dos verdades que indica en la oración de Lutero y podemos como relacionarlas más, ¿sí? Mis hermanos, ya en este punto quiero hacer algunas aplicaciones en cuanto a este tema de la libertad cristiana, que es un poco controversial. Esta es la primera. La libertad cristiana tiene límites. No podemos vivir la libertad cristiana perjudicando a las personas que están en nuestro alrededor.
Algunos usan la expresión de no, de como que no seré esclavo del débil en la fe, ¿sí? Y lo he escuchado mucho. Eso lo dicen como excusa para cometer toda clase de pecados. Mi hermanos, debemos tener cuidado de no estar permitiéndonos ciertas libertades que claramente van en contra de la palabra de Dios. Por otro lado, hay algunas áreas grises en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer. Hay temas sobre los que la Biblia no se pronuncia, ¿sí? Y en este espacio en el que solemos, o sea, en este punto es donde solemos cometer muchos errores y más errores. Bueno, pongamos un ejemplo. La Biblia no habla acerca de si es pecado o no fumar, pero sí es clara en el cuidado de nuestro pecado como templo. Bueno, es clara cuando habla acerca del atentado que hacemos nosotros usando nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no es específica en no fumar, pero sí es clara en el cuidado que debemos de tener con nuestro cuerpo. En este sentido, siempre las áreas grises se verán más claras a la luz del consejo completo de la Escritura, ¿sí? La palabra de Dios también dice, en 1 Corintios 10, del 23 al 24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este es el ejercicio del dominio propio en todo su esplendor. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Es algo muy exclusivo del Espíritu Santo. Es un fruto. Si alguna cosa, aunque no esté explícita condenada en la Escritura, ejerce dominio sobre mí, o sobre mi mente, o sobre mi comportamiento hasta el punto en que no puedo dejar de hacerla, mis hermanos, es pecado, ¿sí? No podemos tener ninguna cosa que nos domine, ¿sí? Debe haber, en el creyente, debe haber un dominio propio y sujeto a Cristo, esclavizado a Cristo. Debemos estar todos nosotros cimentados en la palabra para entender todas estas verdades y que no haya dominio del pecado sobre nosotros, ¿sí? La libertad cristiana es libertad para servir al Señor. Mi mente y mi conciencia deben estar cautivas únicamente por Cristo, ¿sí? No todo edifica, mis hermanos, no todo edifica. Aunque no sea clasificado como pecado en la Biblia, algunas cosas no todo edifica. Y pongamos un ejemplo. La Biblia no legisla nada sobre el uso de las redes sociales, ya que pues claramente en el tiempo, en la época de sus escritores no existían, ¿no? Pero sí dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y también que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, a la luz de estos pasajes, debería ser claro para nosotros que no hace bien a nuestra alma pasar horas cada día en este tipo de entretenimiento, ¿sí? Y ahorita con tantas plataformas que hay que entretienen tanto. Y la palabra es clara donde dice que los tiempos son malos y que aprovechemos bien el tiempo. Entonces, mi hermano, si está pasando mucho tiempo en las redes, analícese. Bueno, así que no solo el débil de conciencia está llamado a afirmarla por medio del estudio y conocimiento de la palabra de Dios, sino que el que se cree fuerte en sus convicciones debe ponerlas a prueba bajo la luz de todo el consejo bíblico. Mi hermano, todo debe estar sujeto al consejo bíblico. Como lo estudiábamos ahorita, sí hay algunas áreas grises que quizá la Biblia no se especifica, pero mis hermanos, o sea, no tratemos de justificar el pecado y no tratemos de buscarle forma y buscarle cómo acallar nuestra conciencia, porque
porque está mal, está mal. O sea, vayamos a la palabra, a ver qué nos dice la palabra, ¿sí? Y bajo la palabra, analicémonos todos, analicémonos nosotros. Además, como también dice la palabra, ¿no? El que crea estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, si nuestra libertad no se fundamenta en el amor a Dios y el amor a los hermanos, no es una verdadera libertad, mis hermanos. Lo siento, pero no es una verdadera libertad. Quien puede someter su carne y ejercer dominio sobre sus impulsos en función del bien de los demás, ese es verdaderamente libre. Y que todo apunte a la gloria del Señor. Mis hermanos, es complicado el tema de la libertad cristiana, pero creo que el Señor no nos ha dejado ciegos. El Señor no nos ha dejado sin su consejo. Y es nuestra responsabilidad ir a la palabra, ir a entender que todo el consejo está allí, que cualquier cosa que nosotros decidamos como creyentes hacer, su consejo está ahí, ¿sí? No podemos excusarnos ahí sí que en excusas carnales y en excusas humanas para tratar de maquillar nuestra libertad. Y nuestra libertad verdadera está sometida a Cristo y está sometida a eso que apuntamos nosotros como creyentes, que es adorar al Señor y glorificarlo todo el tiempo. Entonces, mis hermanos, hasta aquí nuestro corto estudio. Entonces, espero que podamos haberlo entendido. Perdónenme mi poca claridad. Y oremos, mis hermanos, oremos para que el Señor nos ayude en todo esto, porque creo que es una lucha muy dura. O no sé si llamarlo lucha, ¿no? Porque no haya sido lucha. Pero mis hermanos, que el Señor nos ayude y pidamos asistencia del Espíritu Santo, porque definitivamente esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Pero también la responsabilidad de nosotros como creación y como hombres. Entonces, oremos. Amado Señor, hoy venimos delante de ti, agradeciéndote por este estudio que hemos podido tener. Gracias porque podemos tener un poco más de claridad acerca de la verdadera libertad cristiana que debe estar sujeta a ti. Te honramos porque podemos descansar en tu palabra, podemos descansar en que todo el consejo está allí, podemos descansar, Señor, en que tú nos has dejado ciegos en un camino que no conocemos, sino que estamos, Señor, tranquilos y descansados en tu palabra. Sabemos que tu palabra es como un camino que nos lleva recto hacia ti. Podemos ver nuestro pecado en tu palabra y podemos ver, Señor, que por amor a nosotros nos dejaste este libro, Señor, esta Biblia, donde podemos hallar, Señor, la verdadera libertad cristiana, que es estar sometidos a ti, esclavos a Cristo. Te honramos, te agradecemos, Dios, por tus bondades. Te agradecemos, Señor, porque no somos dignos, Señor, pero tú nos has hecho dignos por Cristo. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y permite que este pequeño estudio no sea solo para nuestra mente, sino para nuestro corazón también. Que nos haga sumergir en la palabra y que nos haga ir a tu palabra, Señor, con una mente dispuesta a servir a los demás y a servir teniendo claro que el servicio, Señor, te honra y te glorifica. Ponemos en tus manos esta noche. Guarda a mis hermanos donde quiera que estén. Guarda a las personas que vienen en transporte público, en la universidad, en su trabajo. Guárdales, Señor, y protégeles. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis hermanos, entonces hasta aquí llegamos a algunos anuncios. Bueno, son pocos los anuncios. El domingo tenemos nuestra acostumbrada reunión dominical, 7:30 de la mañana. Iniciamos con oración con el hermano Héctor. También seguimos con nuestra escuela dominical. Sigue mi querido hermano Monty, llevándonos el tema de la seidad de Dios, que espectacular. Entonces debo confesar que la he visto 2 o 3 veces más. Me ha gustado mucho. Entonces, mis hermanos, hasta aquí llegamos. Por favor, órele al Señor, pídale que, por favor, podamos vivir una verdadera libertad en Cristo y obviamente también para mí, pidámosle al Señor que nos ayude y que nos ayude a sentar la mente en la palabra. De verdad que la palabra debe ser nuestro centro y como creyentes debemos descansar en eso. Mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches.